en el estudio que aparece allí que Dios en su soberanía creó la luna, y la luna es como una autodefensa que Dios creó. Por eso la cantidad de ondulados que le vea a la luna, sencillamente es porque han sido cantidades, cometas, asteroides y cosas del firmamento y del espacio que como que van a la Tierra, pero se tropiezan con la luna y hasta allá llegan. Solo que a veces hay algunos que se le adelantan a ese momento y pasan después o pasan antes, pero cuando llegan a la Tierra, por la atmósfera que vive la Tierra, que Dios permitió, es donde hay ese círculo que la protege. Y cuando viene una mole de esas, que hay de 5 metros, de 8 metros, de 200 metros, de 500 metros, eso es muy extenso, muy grande, y no es una bola de cemento, eso es una cantidad de mezclas fundidas que parece hierro, y eso no tiene motor ni nada, pero la misma fuerza de la gravedad les da velocidad, y cuando les da velocidad van a la Tierra, y si pasan por un borde y se tratan de meter, al meterse en la atmósfera se va desintegrando, se va partiendo, y al partirse se vuelve pedazos, y cuando se vuelve pedazos es cuando usted ve en el firmamento que caen como estrellitas y todo, y es lo que está cayendo, lo que ha caído varias veces por Alemania y por Rusia y en Estados Unidos. Todo eso lleva ¿a qué? A que no estamos tan seguros de lo que tenemos, pero sí estamos seguros del Dios que tenemos. ¿Cuántas veces nos habrá guardado y nosotros dormido, y el planeta se sacude, va por un lado, sucede, y resulta de que Dios dice, no la toquen todavía porque yo tengo un pueblo allá? Hay una alabanza para nuestro Dios. Precisamente esto es bien interesante. Yo les decía, estaba hablando acerca de esto porque cuando uno va mirando, digamos, la realidad de esas trompetas, la trompeta de Apocalipsis 8, el meteorito acercándose a la tierra se vuelve llama de fuego, por aquí está la figura. Después dice que el meteorito impacta en el mar, y el meteorito en la superficie de la tierra, y el cráter en Arizona, cuando fue un meteoro que cruzó la atmósfera. Cuando yo hablo de eso allí precisamente, el meteorito y todo eso, quiero decir que muchas de esas cosas y de diferente tamaño caerán en el mar, caerán en las aguas. Y ustedes saben que la ley esa, hablando de la ley de gravedad, hablando de la ley, hablando del mar, pasa como cuando usted tira una piedrita a un lago. El lago está serenito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están escuchando por allá los últimos? Está serenito, usted de muchacho lo hizo mucho, y saca una piedra y la tira al centro. ¿Qué pasa? Cae y se van formando unas olitas pequeñas. Cuando se presentó el tsunami fue por temblor que había por el mismo mar, y la sacudió, y al salir a la superficie la fuerza se formó ola, y esa ola fue la que se fue llevando y se fue yendo y se fue yendo, de tal manera que llegó a las costas, y cuando llegó a las costas con la fuerza que venía se salió y se presentó ese tsunami, y fue en Japón y en algunos lugares ha sucedido. Pero lo que quiero que tomemos en cuenta es que entre esos juicios que van a haber de las trompetas, de las copas y todo, que dice que vi una estrella caer del cielo y cayó al mar, y ahí comienzan las pestes, comienzan destrucciones, comienza muerte, y si cae en los bosques daña la naturaleza, porque son bolas de fuego que caen, y si llega a caer en el mar, lo que hace es que penetra en el mar con la fuerza de una cantidad de bombas atómicas,
y a lo que forma la enorme burbuja o lo que se llama el enorme hongo, es donde ya toda esa agua se sale de las islas y se sale de todo y forma las inundaciones que aparecen allí y dañan naturaleza y salen una cantidad de animales muertos por toda parte y comienzan epidemias que son las epidemias que están escritas acá. En otras palabras, la tierra está rodeada de todos esos peligros. Y cuando uno ve que la tierra está rodeada de todos esos peligros, uno debe de entender que el único que tiene el dominio y el control de las cosas se llama Jesucristo. Dígalo con confianza. Se llama Jesucristo. Mire, le voy a decir algo. Dios en su soberanía ordenó los planetas, los mundos, los astros, la galaxia, la Vía Láctea, y todo lo que usted lea por allá de los agujeros y agujeros negros, que son unos agujeros que todo lo que le llega se lo come y no se ve dónde está. Y así entren los millones de toneladas que entre, sigue siendo un agujero. Y eso está por allá en la Vía Láctea, en la galaxia, todo eso. Cuando salimos de aquí, será interesante que tomáramos en cuenta que en la parte científica, nosotros venimos, si estudiamos una hojita y le tratamos de ver los átomos a la hojita, al verle lo que ella tiene no le vemos sino una hoja. Vamos a poner una hoja pequeña de cilantro. Usted ve la hojita de cilantro. Si usted la mete en los grandes lentes científicos no le ve nada todavía, pero si va regulando, va comenzando a ver que en esa planta y en el tallito pequeñito que tiene hay unos movimientos moleculares. Esos movimientos quiere decir que por eso crece, porque usted la ve de un tamaño hoy y mañana la ve un poquitico más grande y después la ve más grande y de pronto la vio que se secó, porque perdió la vida que tenía, pero mientras está verde tiene vida. Si usted mira ese tamaño y se va más allá, va logrando detectar que nosotros estamos rodeados de lo que es los átomos. Y los átomos Dios los ha usado para milagros. Si usted cree que Dios une los átomos y los átomos le dan figura a lo que no tiene y vida a lo que no tiene, es verdad, porque Dios por su palabra utiliza los átomos. Por eso declara, por la palabra de Jehová, Salmo 33, ¿qué? Fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios es el único que es creador. O sea que le voy a poner un ejemplo sencillito, digamos, de estos milagros y lo que Jesús hace. Ayúdenme ustedes allá con la atención. Acá hay una canasta pequeña, una canasta en la que caben varios panes y varios peces. Ahí metieron el almuerzo de un muchacho. Señor, lo único que hay son 5 panes y 2 peces, tráiganlos para acá. Y ahí los meten. ¿Quién le va a dar de comer a más de 5,000 con 5 panes y 2 peces? Pero entonces lo que sucede aquí es que sacan un pan y lo entrega, el otro pan y lo entrega, el otro pan, y ya sacó los 5 que había. Y en el milagro vuelve y mete la mano y sigue, y alguien está llevando la cuenta y dice, uy, pero ya llevamos 2,000, y sigue sacando 2,001, 2,002, 2,003, y sigue, y peces, y fuera de eso sobró. ¿Qué quiere decir ahí? Que Dios toma todo lo de su misma creación para hacer el milagro. Y ese milagro consiste en que Él no les dio comida que fuese una comida de ilusión.
ni magia, ni mucho menos. Fue una comida real. El que se comía ese pan y ese pez quedaba lleno. No es como cuando se lo come, no, yo todavía tengo hambre. No, me parece que como que no me dieron nada. No, porque el ilusionista le aparece con una torta. Pero la torta es una ilusión, usted la va a tocar a última hora y ve solamente ahí es una figura que no tiene vida ni nada, pero cuando es lo que Dios da, sí tiene vida, sí tiene proteína, sí tiene vitamina y sí tiene mineral, porque Dios es veraz en los milagros que Él hace. Si estamos aquí, primer sello, y pasamos aquí al segundo sello y aquí nos vamos yendo 3, 4, 5 y 6. Cuando usted lea el séptimo sello es un empalme que hay entre el séptimo sello y las primeras trompetas. Quiere decir que los juicios que vienen de allá se siguen cumpliendo y se multiplican. Y cuando sigue con las trompetas, y llega por allá a los ayes, que los ayes son los 7 ayes que se presentan ahí de todo, cuando Él dice, ay de los que moran en la tierra, ay, entonces ya eso se une a la trompeta que venía, y cuando hay unas copas de la ira, esas copas de la ira se suman a lo otro, y lo que comenzó aquí, digamos, con 5, aquí ya van con 30 o 50, aquí ya van con 100, aquí ya van con 200, porque los juicios aumentan, las muertes aumentan, la destrucción aumenta. En el libro de Apocalipsis se declara de que va a haber casi una tercera parte de la tierra que va a quedar desolada. Por eso va a haber hambre, porque no va a haber cultivo, y no va a haber cultivo por la epidemia, por lo que sucedió, por la inundación, por lo que pasó, por las quemas, por todo lo que viene. Entonces no es tanto creer de que siempre va a haber comida, porque la tierra puede seguirla produciendo, pero si no la cultivan y se llena de epidemia, de rocas, de todo, no puede producirlo. Pero cuando todo eso esté pasando, son los juicios que Dios tiene para la tierra, similar, no es que sea, sino similar a lo que sucedió cuando Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Una de ellas, que hay una oscuridad; otra de ellas, que hay unas moscas; otra de ellas, que hay unas langostas; otra de ellas, que hay unos piojos. Y miren ustedes que de todas aquellas, la única, para ironía de la vida, para gloria de Dios y para tormento de los egipcios, que esa del animalito pequeñito que llama ¿qué? Piojo. Lo primero que dicen es, nosotros no podemos con este hombre. ¿Y sabe qué dicen? Dedo de Dios. ¿Por qué? Porque es que ellos los magos no se podían meter en el área de crear, sino de ilusionar. Y ilusionar es fácil. Aquí llega un mago y hace aparecer un perro que va y corre, pero eso tiene su limitación de segundos, de momentos, y todos creen que era el perro, y llegó y no había ningún perro, es una ilusión imaginaria que había ahí. Pero cuando ellos tiran las serpientes aquellas, cuando tiran las serpientes, esa sale dando vuelta, buscando la otra. Pero miren ustedes que cuando hay la veracidad de las cosas, la veracidad es que la verdad acaba con la mentira. Y entonces la que había lanzado Moisés era la verdadera. Esa, si usted la agarraba, le sentía el movimiento, le sentía todo. Y si esa hubiera mordido a alguien, ahí mismo se muere. Pero si la de la ilusión muerde a alguien, no le pasa nada, porque es una ilusión imaginaria. Por eso es que la de Moisés se come las otras. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace siempre es veraz.
Ya más o menos vamos entrando en lo que son los juicios, ¿verdad? Entonces quiere decir que se van multiplicando. Eso es como el ejemplo que yo les ponía un poquito sencillo, que usted sale de la casa y se cayó y se golpeó, pero más allá lo mordieron, ya son 2, que por acá le dieron la noticia, son 3, que por allá esto 4, y a lo que llegó acá, llega con una cantidad de cosas en el cuerpo. Así fue, comenzó de allá y llegó acá y de aquí sigue, pero todo eso es Israel. Israel le va a tocar afrontar todo eso. Volviendo entonces nosotros acá en el capítulo 6, ya habíamos visto aquello de lo que es precisamente el caballo que aparece acá. Vamos en el 4.º sello, y la voz y me dijo: ven y mira el caballo amarillo que montaba, que decía muerte y Hades, le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Ustedes saben que la mayoría de los pueblos están adiestrando animales y robots. Algún día habrá una batalla, una guerra por ahí, que no tanto son humanos sino animales y figuras que se mueven como los robots que ya están comenzando a sacar. Pero el humano sigue siendo humano, sigue siendo inteligente, y por más que le hagan un robot que haga cosas, que vaya y que traiga, el circuito siempre se le daña. Pero el cerebro que Dios le ha dado al ser humano es único en su género y en su historia. Terremoto, movimiento, descontrol de la tierra, descontrol en el mar, y vio que caía como de los cielos. Volvemos a leerlo. Dice acá: un gran terremoto, el sol se puso negro como silicio, la luna como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja ver sus higos cuando es sacudida por el viento. El cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte e isla se movió de su lugar. Eso es descontrol atmosférico. Ese descontrol, vamos a poner un ejemplo acá. Si fuera de noche, y alguno de ustedes lo ha visto en el correr de los años que tiene, que usted sale a veces y se pone a ver el firmamento, cuando ve que salió una de allá y desapareció, como que se cayó. Y a veces usted ve: este viento me va a hacer ir de aquí. Y ustedes han visto que uno a veces está, cuando de allí se desprenden 4 o 5, y una para allá, otra para allá. Eso es solamente a ese nivel, de esa distancia, y que son grandes y de fuerte y de gran poder, porque si las ve desde aquí, con todo lo que hay de la velocidad de la luz, y lo alcanza a ver allá, quiere decir que el tamaño que tiene allá es grande, y que la luz que tiene allá es grande. Lo único que pasa es que se desintegró. Y cuando se desintegró, es donde explota todo eso y comienza a volverse fuego, y cada pedazo es un pedazo de fuego ardiendo. Entonces, si fuera de noche y los que estén allá ven eso, ven como miles o cientos de esas cosas que vienen y vienen, esas sí caen en la tierra, cae allí, cae allá, cae por allá, como una lluvia de fuego. Eso causa el descontrol en la naturaleza. Eso causa descontrol en el mar, en las aguas, porque habrán unas que caen en las aguas, contamina inmediatamente el agua. Qué bueno sería si lográramos entender que su cuerpo y el mío no sirve para salir de la atmósfera. ¿Por qué? Cuando usted ve los astronautas que salen de allá,
y van a arreglar un tornillo o algo de una planta de esas que tienen allá nucleares o las que han armado allá para descansar, usted nota que tiene todo el cuerpo cubierto, tiene un traje espacial, porque saliendo de acá a unos buenos kilómetros ya se sale de la atmósfera y comienza el ataque de los rayos ultravioletas. El rayo ultravioleta es algo que es listo y lo primerito que acaba es con el cuerpo del ser humano. Si usted observa bien lo que llama la capa de ozono, la capa de ozono es una protección que hay entre la atmósfera y la tierra para que los rayos lleguen hasta allá y no sigan hasta acá. Pero lastimosamente se ha dañado parte de eso y se ha hecho una grieta. Por eso surgen unas enfermedades raras y extrañas y la piel, y cada día más habrá más enfermedades como diferentes y extrañas, y mientras el científico busca aquí cómo cuadramos las cosas para que se sane esta y librar de esta enfermedad, aparece otra allá. Cuando se dedican a esta de allá, aparece otra acá. Cuando se dedican a la de acá, aparece otra acá. Y toda la vida será buscando cómo contrarrestar toda la epidemia que viene. Y eso será muy difícil, porque cuando descubren una, hay 5. Cuando arreglan 2, hay 10. Y se va multiplicando lo que es todo lo que llama la enfermedad de juicios y de castigos. Ahora, mis hermanos, cuando uno va observando todo esto, la capa de ozono, al ser destruida, permite que los rayos en alguna mínima forma pasen, y cuando pasan, al primerito que dañan es al ser humano. Entonces, aquí es donde es bueno tener en cuenta que el único que pudo, y yo espero que usted le dé la alabanza al Señor, el único que pudo salir de aquí, irse elevando, atravesar las nubes y aparecer allá al otro lado, se llama Jesucristo. Y no tuvo necesidad de traje espacial, porque el cuerpo de Él resucitado vence todas esas leyes, y por eso la resurrección que vamos a tener vence todas esas leyes, porque este cuerpo está sometido a unas leyes naturales. Pero ya con el nuevo cuerpo no hay necesidad, vengan las leyes que vengan, ya somos cuerpos de nueva creación, porque tenemos una resurrección, y ese nuevo cuerpo ya es diferente, porque no es cuerpo de muerte, sino cuerpo de vida. Por eso se sembró, por eso se sepultó, por eso murió. El cuerpo semejante al animal, el cuerpo semejante a lo que se desintegró, se dañó, se acabó, pero cuando Dios lo resucitó de allá, lo resucitó cuerpo inmortal, porque antes era cuerpo mortal. ¿Hay una alabanza para el Señor? Volvemos al ejemplo. Miren ustedes que si aquí está el primer sello y allá está el sexto, este primer sello lanza juicios que siguen en toda la tribulación. El segundo sello lanza castigos que siguen en toda la tribulación. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, al llegar al quinto, que es el que estamos leyendo ahora, ese habla de algo que es al final de la tribulación. Por eso vi los muertos grandes y pequeños que está hablando allá, porque son los que morirán en la gran tribulación.
En la gran tribulación morirán personas que el Señor va a tener misericordia y los va a salvar por pertenecer a Israel o porque en un momento dado entraron en una obediencia con Dios en plena persecución. Lo que Dios quiere es que nosotros no hagamos ilusiones de que allá también se va a convertir, porque si no ha creído aquí que nadie lo persigue, menos va a creer allá donde están persiguiendo a todo mundo. Pero entonces observe que aquí está ya los mártires. Sin embargo, están en el capítulo 6, pero la realidad de esos mártires están en el 20. Quiere decir que la gran tribulación está desde el capítulo 6 hasta el 18. Todo es muerte, juicio, castigo, destrucción de animales del mar, destrucción de vegetación, destrucción de personas, asuntos que caen del espacio, los volcanes en toda la erupción, porque note y tenga en cuenta que nosotros estamos parados en una bomba de tiempo. ¿Sí? Yo siempre he pensado en ese poder milagroso de Dios. ¿Cuántos han pensado en el poder milagroso de Dios? Vamos a poner un ejemplo, el poder milagroso de Dios. Si usted deja caer una semilla, vamos a decir la pepita de naranja. La naranja, al caer allá, produce una plantica pequeña, y la plantica pequeña va levantando el tallito y después se forma el árbol ¿de qué? De naranja. Amén. Aquí el interrogante es: ¿cómo pudo esa pepita que no tenía agua sacar una cantidad de naranjas que salen en vasos? Porque es que hay unos componentes que no son solamente químicos, sino creativos. De ahí entonces que miremos que de todo lo que hay debajo de la tierra, pasando ese naís que hay, pasando esa corteza, bajando mucho más allá, casi como cuando uno de niño piensa, pero piénsele usted, si usted tuviera un taladro y se pusiera a perforar, y tratara de atravesar la tierra, cuando llegue bien allá, se le para todo lo que tiene de herramienta, porque se le fundió, porque en el centro de la tierra es como un gran volcán. Hay llama, hay fuego, hay calor, hay temperatura. Cuando un volcán sale botando la cantidad de lava, no es porque la preparó allí, es que toda esa lava busca salida por algún lugar. Sin embargo, nosotros estamos parados en algo ahí que puede ser una bomba. ¿Y acaso no dice que los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo y los elementos que están en ellas serán deshechos y todo será fundido? Pero bien que esperamos, dice Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales, según la promesa de Dios, mora la justicia. Y en el último libro dice: y vi un cielo nuevo y una tierra, porque el primer y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Hombre, merece un aplauso el Señor en esta mañana. Escúcheme esto. No sé si fue el primer día o el segundo día que hablamos de la sangre que siempre clama venganza. ¿Cuándo fue? El segundo día. Y esto será al final. ¿Y qué están clamando ellos? Están clamando justicia. En otras palabras, aún siendo mártires y siendo salvos, todavía se les sale
No juzgas la muerte nuestra de los que moran en la tierra, como diciéndole a Dios, tú sabes, Señor, que yo no era malo, era bueno, era seguidor tuyo. Mira cómo me masacraron, mira lo que hicieron, destruyeron mi cuerpo y lo otro. ¿Será que tú vas a dejar eso así, Señor, o harás algo? Parece que siempre hay como ese espíritu de que haz justicia por la sangre derramada. Pero noten ustedes, vuelvo y repito la palabra, que la única sangre y la única muerte que no pide venganza sino que da vida es la sangre de Jesucristo y el sacrificio de Él. ¡Ay de nosotros si Él reclamara venganza con nosotros! Tú me hiciste derramar la sangre, muérete y condénate ya. Pero cuando Él nos llamó, nos dijo, yo derramé la sangre por ti. Cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Y sabes, ese pecado que te agobiaba, te maltrataba, te destruía, te acomplejaba y todo, lo único que yo te quiero decir es que no le agrego mi sangre para que te tome la conciencia y acabe con ella. Al contrario, la sangre mía limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo, dice en Hebreos capítulo 9. Entonces, cuando uno se entrega al Señor, uno se viene con una conciencia aquí que no puede ver a nadie y quiere acabar con todos. Y cuando llega acá y se humilla y se arrodilla y se quebranta, es algo que lo hace levantar a uno. Y cuando mira para allá, no ve una cantidad de enemigos, mira personas que lo están abrazando, felicitándole y diciéndole bienvenido a la iglesia, bienvenido al pueblo del Señor, bienvenido a este rebaño. Entonces quiere decir que aprendió lo que es perdonar. Y cuando se encuentra con el enemigo por allá, hey, ven acá, te invito a la iglesia. Y el otro dice, este quiere acabar conmigo por allá porque era mi enemigo número uno. No, yo te quiero explicar, es que yo acepté al Señor. ¿Cuál Señor? No, y es que Jesús. Y el otro sigue todavía desconfiado, este me quiere hacer un daño. Es que mira, me entregué al Señor y sabes que yo ya a todos mis enemigos ya los he perdonado. ¿Te acuerdas que tú me robaste y me hiciste aquello? Sí, no hay problema, ya olvidé todo eso. Acompáñame a la iglesia para que conozcas al Señor. Y entonces el otro se va viniendo como con desconfianza, pero cuando ve que aquí hay una cantidad de gente que busca a Dios y alaba al Señor, y esa noche hay ese mensaje de salvación, esa persona viene al altar y aquí comprende que es verdad que el único que nos quita el odio y el rencor y lo cambia por amor y salvación se llama Jesucristo. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Bueno, más tardecito vamos a llamar al hermano Rubén Castro. ¿Dónde está? Se fue. Ahí está. Me cambió el nombre. Ah, ¿cómo es? Joel. Pero Castro sí sigue siendo. Hermano de Monte, es que no hay necesidad sino de verlo físicamente y se ve a Monty joven, porque ya Monty ya no está tan joven, para que ahora más tardecito cante un himno. Escúcheme, por favor. Si todas esas cosas llevan a que esos juicios se tienen que cumplir, por eso Dios se lleva a su iglesia, para que la iglesia no pase todo eso, y los redimidos no pasen todo eso. Y aunque sea así explicado, pero vamos a hacer un paralelismo. El Señor arrebata la iglesia aquí. Amén. Al otro día, ¿qué sucede? No les dé temor, díganlo, ¿qué es?
comienza la gran tribulación. ¿Sabe que esta noche, de pronto cuando estemos con esto, los hermanos que tengan alguna pregunta, alguna inquietud o algo, se puede ampliar allí o algo, pero vea, comienza la llamada gran tribulación. En esa tribulación, ¿quién comienza a aparecer? El anticristo. Ya ustedes saben, hace el pacto, los trata bien, muy amable, y a los palestinos, y bueno, y se firma ¿qué? Un tratado de paz. En ese tratado de paz hay derechos políticos, religiosos, morales, espirituales, de todo. Cuando ya se va llegando a la mitad del tiempo, ya el pacto se rompe, pero la tribulación sigue, no en la parte que venía, que era de paz y de tranquilidad. Son 3 años y medio de puro juicio, ataque a Israel, y Dios juzgando a Israel, llamándole la atención a Israel, pero cobrándole todo a los impíos de ese tiempo. Entonces, cuando se está en esa situación, esos 7 años que son el periodo de la gran tribulación, es en la tierra. Por eso aquí el Señor se lleva a la iglesia y queda la tierra, muchos quedan contentos. Siquiera se llevaron esos escandalosos. Siquiera se llevaron esos bullosos, pero va a haber a otros por allá. ¿Y por qué andas así? ¿Qué pasa? Mi mamá desapareció hace ya 24 horas y no sabemos dónde está. Mi hermano desapareció y mi esposo también desapareció. Ojalá no se haya ido con otra por ahí, algo así, pero no lo encuentra nadie, hasta que van descubriendo que a la hora de llegar al culto ya no hay nadie por ahí, y unos cuantos llegan por ahí esperando la hora del culto. Ya el culto es allá con Él en la patria celestial. Oh, alabanzas. ¿Sabe que el hermano Juan, él tiene una deuda con ustedes? ¿Cierto que sí? Tiene una deuda. En el estudio que él tiene, él saca toda la dispensación. Pero yo quiero decirles que lo que pasa en la parte paralela es que cuando la iglesia se va, abajo sigue la angustia, pero en esta parte ya paralela, pero en la parte ya eterna de arriba, Dios tiene su iglesia. Usted ya no se está preocupando por lo que está pasando allá abajo, porque cada cual dará razón de sí mismo. Usted no tiene que interesarse allá, que allá mi abuelito le están haciendo, a mi mamá le están haciendo. No, porque al ser su cuerpo transformado, ya es historia todo lo demás, y usted solamente está deleitándose, gozándose, alegrándose con el Dios suyo para siempre, acá en la parte alta. No es porque no los quiera, sino que cambia de naturaleza. Usted sabe y tiene conocimiento que en la tierra tenía mamá, tenía papá y guardó todos esos sentimientos, pero ya usted no puede hacer nada por los que están allá. Ya no, porque no es usted ningún intercesor desde allá hasta acá, sino que escasamente usted fue libre y fue salvo por haber creído en Él, pero no puede hacer nada por los demás. Pero cuando usted está acá, de este espacio de aquí a allá, mientras que en la tierra hay de todo: muerte, ruina, miseria, violencia. Y hay algo que cuando se aparece lo de la muerte, es que los hombres se ven tan desesperados que muchos buscarán la muerte y no la hallarán.
Amén. Se ven tan desesperados que el sol, uno cuando sale allá y se queda un rato al sol, todos, qué calor, qué calor, qué calor. ¿Y cuánta es la temperatura? 40, 38. Pero cuando venga el verdadero juicio por parte del sol, porque hay un ángel que el Señor le ordena al ángel y el ángel le dice al sol lo que debe de hacer. Y el sol calentará 7 veces más, o sea que multiplique. Temperaturas extremadamente calientes. Y el cuerpo humano no lo resistirá. Y no hay nada que puedan hacer porque es que ya el deterioro del sol, aquí haciendo un paréntesis, el sol está en una situación grave porque ya le han descubierto al sol grietas. Le han descubierto grietas de gran tamaño y cada día los científicos que colocan sus grandes lentes están descubriendo. No piense usted que es que ponen un lente y se lo ponen al sol. Esos son unos lentes exclusivos que van de distancia y colores y luces, que puede estar mirando para allá, cruza hacia acá, levanta allí y sale allá, porque esa luz tienen que irla transformando para poderla estudiar y ver el sol. Y cuando miran las grietas que tiene, los grandes científicos dicen, por eso la temperatura está aumentando. Y los antiguos, los que tenemos ya la década del 60, y si hay alguien de 80 años, él nunca se imaginó que iba a tener que soportar temperatura de 40, cuando la más alta era de 30. Pero cuando llegue ese tiempo, habrá temperatura de 80 y demás, y la tendrá que soportar el ser humano y van a blasfemar contra Dios. Mejor que nos mate, mejor que nos acabe, y van a intentar contra la vida y aún con pedazos de cuerpo y todavía no mueren, buscarán la muerte y no la hallarán, porque ahí van a comprender que el ser humano se muere no cuando él quiere, sino cuando Dios quiere que se muera. Un aplauso para nuestro Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios nos transforme y nos tenga en la parte paralela, bueno, ya cambia todo. Allá hay todo. Pero acá, en la parte paralela alta, el Señor tiene ¿a quién? Su esposa, su iglesia. Y al tenerla allá, ese trato que le irá a dar, amada mía, querida mía, hermosa mía, y Él conjuga todas las razas y pueblos y gente y todo, porque al ser transformados venimos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal que como Él es. Lo que no se puede en este cuerpo, en el de la resurrección sí se puede. Y entonces allá el juicio, coronas, honores. Tú ganaste tantas almas. Mira, acá están esos 20 y 30. Aquí tienes tu galardón. Y ese es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenar a nadie. El tribunal de Cristo es para salvar, para dar premios y todo, porque la Biblia declara es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para Él examinar nuestra obra, así sea buena o sea mala. Lo que da a entender de mala no es que es perversa, sino que se mirará como mal, que alguien pudiendo salvar a alguien con el mensaje, no le habló. Que alguien que pudiendo tener capacidad para hablarle a otra persona, nunca lo hizo.
Sin embargo, el inválido, el que no tenía sus piernas bien ni hablaba bien, ese sí le hablaba a todo mundo y ganó. Y ahí es donde Dios dice: tú tuviste un cuerpo tan perfecto y no hiciste gran cosa, y estos que no lo tenían allá en la tierra hicieron más que tu persona allá. Entonces ven tú acá. Y ahí Dios le va dando el premio, le da el galardón, y ahí es donde la persona de pronto dice: Señor, ¿por qué no hablé más? Si yo era inteligente, tenía don de palabra, yo tenía bastante palabra, pero era para el comercio, para hablar, para jugar, para gritar, pero para hablar de Dios no. Y ahí dice: es que actuaste al revés. No era para lo tuyo, era para que hablaras en mi nombre y ganaras almas en mi nombre. Y sigue esa etapa acá. Premio, galardones, coronas. Y me será dada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Allá hay pastores recibiendo el premio, recibiendo la corona y recibiendo todo. Y gente que le gustaba orar. De pronto Dios dice: ven acá tú tienes una corona especial porque me buscaste, y el triunfo de aquel fue por la oración tuya. Y usted dice: ¿cómo era? ¿Quién oraba por mí? Esa viejita, esa ancianita, cuando tenía el cuerpo allá mortal, era la que te metía primero en su oración, y yo te ayudé, no tanto por lo que tú oraras, sino por lo que ella oraba. Hay sorpresas allá. Si quiere darle el aplauso, hermano, hágalo en el nombre del Señor. Oh, aleluya. Sorpresas en todas las áreas. Cuando ya va llegando el final de la tribulación y viene el paralelismo acá, lo que Dios hace allí en ese momento es que ya cuando la tribulación está para terminar, la iglesia que está recibiendo todos esos honores y galardones y coronas y premios, ya está Dios preparándola para otra etapa. Y allí es donde, al terminar esa guerra que hay allá, que es la guerra precisamente en la cual Dios se manifiesta, o Jesús, en el monte de los olivos, y es donde le da la victoria a Israel. Cuando Dios le da la victoria a Israel, escúcheme por favor, cuando Dios le da la victoria a Israel, ¿por qué se la da? Porque Él mismo es el que pelea la batalla. Cuando hay esa guerra y se vence todas esas naciones, entonces Dios establece su gobierno, y ese gobierno comienza, que se llama milenio. A ese milenio, esta tarde que vamos a hablar de milenio, a ese milenio, en esta tribulación que venía desde acá, hay países que van a ayudar a Israel. Hay países que le van a dar la mano, le van a mandar alimento, no va a romper relaciones con ellos, y tan encerrados que están ellos en que el mundo los va a acabar, hay unos países que todavía lo ayudan. Cuando va llegando el final de la tribulación y hay la gran batalla, esa batalla que se libra ya antes del milenio, que en la cual el Señor mismo es el que la gana ya, porque Israel se convierte en un día, lo que leíamos en Isaías. Entonces lo que sucede allí es que, al estar en esa condición, Dios le dice a su iglesia: ya hemos estado acá, ahora vámonos al milenio. Y cuando ya le dice vámonos al milenio, es donde se libra al principio la batalla, porque eso es cuestión rápido. Él ganó la batalla y de una vez aparece un juicio que llama el juicio de naciones.
El juicio de naciones, que es el que habla en San Mateo, usted lo ha leído. Dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, preso. Y después dice, ¿y cuándo fue que te vimos así? Ah, por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste, a mí, tomando el prototipo de que el que le hacía el favor a Israel estaba de parte de Dios. Entonces las naciones que ayudaron a Israel, Dios permite que esas naciones entren al milenio. Ahora, bueno, para no entrar ahora yo al milenio tampoco. Más bien vamos a hablar esta tarde del milenio, porque ya vamos a ver otras cosas del milenio. Pero entonces aquí la tribulación termina precisamente cuando ya Él libra esa batalla, y al librar esa batalla es el principio del milenio. Terminando el milenio hay otra guerra, la guerra de Armagedón, y después de la de Armagedón viene la final de todo, que es Gog y Magog. Volvamos entonces a los que estaban acá muertos, que pidieron ¿qué? Venganza. Por favor, leámoslo otra vez. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas, y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes. Escúcheme y verá. Ellos eran conscientes que había una iglesia en la presencia de Dios, y ellos estaban en el intermedio. Murieron, pero no están acá con la iglesia. Fueron mártires, pero no están con la iglesia. Porque los que están con la iglesia son los que han formado parte de la primera resurrección. Y la primera resurrección va asociada con lo que es el arrebatamiento, que llama la transformación. Vamos a leer un poquito acá. Vamos a leer en 1 Corintios 15. Amén. Observe lo que dice 1 Corintios 15. Dice 1 Corintios 15. El verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, ¿qué? Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo carnal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tal también los celestiales. Así que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Vamos a tomar una área ahora. ¿Por qué Dios quiso salvarnos? Para poder avanzar, pero entre tanto, escuchemos el canto para la gloria del Señor. ¿Quién tiene una alabanza? Seguimos. Amén. Vamos a dedicar otro rato más y ya será la de la tarde,
y el resumen de la noche. ¿En qué íbamos? A ver, que una hermana que me diga por dónde íbamos. Íbamos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Íbamos en que los hombres buscarían la muerte y no la hallarían, y el sol calentaría más, y eso nos llevó a que pensáramos que aquellos que estaban allá, que lo presenta el capítulo 6, las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra y por el testimonio por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Ahí es donde leímos en Primera de Corintios. Solo que yo deseo, con la ayuda del Señor, que asociemos algo. Y al leer en Primera de Corintios 15, que estamos hablando acerca de los cuerpos, es interesante tener en cuenta, mis hermanos, que Dios le va a dar un poquitico, no más de un poquitico de esa forma o conducta o manera o reacción del humano, cuando el humano se desespera y cuando quiere atentar contra la vida y todo eso, resulta de que no se muere cuando quiere. Y eso nos debe de llevar a pensar que lo que sucedió en Génesis en el capítulo 3, vamos a, si la hermana nos puede ayudar en Génesis 3, Génesis capítulo, dice el 3, 15. ¿Qué dice, hermana? Sí. Y pon. Sí. ¿Ah? No aparece. Sí. Bueno, lo que dice allí: enemistad pondré entre tú y la simiente. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá Hola, sí. en el calcañar. Ese es el texto de la promesa de que Dios se comprometía. Escúchenme, por favor. Se comprometía Dios, no porque el hombre lo hubiera exigido, sino porque Dios quiso hacerlo. Se comprometía a rescatar al hombre, a salvarlo, o redimirlo, o rescatarlo. Pero para eso era un proceso. Y el proceso era que Dios se manifestaría en carne. Al Dios manifestarse en carne, haría aquello que se cumpliera del linaje. Por eso Dios, cuando se manifiesta en carne, se mete en el linaje de la humanidad, y es donde comienza en su manifestación a ser humano como todos los humanos. De ahí que la perfección más perfecta, digamos, a la redundancia sí cabe allí, la perfección más perfecta del ser humano está en Jesús. ¿Por qué? Porque vino a ser pariente cercano, y por ser pariente cercano tenía que venir de un linaje humano, y por eso viene de ese linaje que ustedes ya conocen, que es precisamente en la línea de la genealogía, donde viene ya David, y donde viene Rahab, y donde viene Ruth, y todo aquello, y llega, y ahí viene el Mesías, el Cristo. Ahora,
Cuando ese texto que leíamos, ¿ya lo encontró? Hágame el favor. Y, pon- y, pon- y pondré enemistad. Usted se va a tener que reconciliar con ese micrófono. Hola, sí. Hola, hola, sí, hola. Bueno, dos que se tienen que reconciliar con ese micrófono. Hola. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Aquí es donde se ve ya lo que Dios se compromete. Ahora, tuvo que venir del linaje humano. Si Dios no hubiese venido en linaje humano, no se hubiera podido efectuar la redención ni la salvación con la perfección que el cuerpo humano exige. ¿Me explico? Cuando Dios salva al ser humano, lo salva completo y lo salva perfecto. Por eso la salvación que Él nos dio es una salvación perfecta. Y también la condenación que hay es una condenación perpetua. En otras palabras, hay una condenación que acaba con el hombre y hay una salvación que rescata al hombre. Lo que Dios hace es, al manifestarse en carne, meterse en el área humana, y es donde por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que dice Hebreos capítulo 2, los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sometidos a la servidumbre. Entonces, cuando Dios se mete en el terreno humano y pasa a ser humano, es humano en la manifestación de Jesús. Pero entiéndase que Él toma la manifestación humana, entonces no es que cuando Jesús muere en el Calvario, muere Dios y el mundo queda sin Dios, porque lo que muere es la manifestación humana, pero Dios sigue siendo Dios bendito sobre todas las cosas. Hay algo acá que lo lleva a uno a pensar, si el hombre cuando pecó, descubrió después de que había pecado, ¿qué era lo que había perdido? ¿Sí me están entendiendo, verdad? Casi la persona no descubre lo que tenía hasta que no lo ha perdido. Entre otras cosas, a veces es con el esposo. Es que este no sirve, es vago, este no hace nada. Y dele, y dele, y dele, ese esposo mío ni trabaja, ni va, ni viene. Pero de pronto se llegó a morir, y cuando ya está sola por allá y trabajando y mirando a ver cómo pasa para el otro día, entonces ahí se le sale y dice, hombre, sí servía de algo. O lo contrario, esta mujer que se mantiene en la casa, que no hace aquello, pero cuando el Señor se la llevó y le toca a él quemarse los dedos y las manos preparando una arepa o haciendo algo, sí servía esta mujer para algo. Pero ya que cuando el hombre pierde, es donde descubre lo que pierde cuando ya lo perdió. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el enemigo los engaña. Lo primero que hace el enemigo es cuestionar lo que Dios había dicho. Entonces, cuando cuestiona lo que Dios le ha dicho es, con que Él los dijo. Sí, Él dijo, eso fue con lo que Él salió. Pues no, eso no es así. Más bien,
Lo que va a suceder es que si lo haces, serán como dioses, sabrán lo bueno y lo malo. Y ahí es donde cae el primer error por la desobediencia. Y entonces nuestros primeros padres caen en esa desobediencia, y cuando ya desobedecen, no tanto es la fruta, pudo haber sido cualquiera, pero tan pronto desobedecen, se dan cuenta que están desnudos y que han perdido algo que tenían de tanto valor, y cuando están aquí en su error, en su culpa, y están en esa reminiscencia y recordando de todo lo de allá, y que ya están en esa condición, y que el Todopoderoso va a llegar a tener con ellos la charla como siempre la tenía y hablar con ellos, pero no, cuando escuchan es una voz: ¿dónde estás tú? Ah, estoy escondido, estuve en miedo. ¿Y quién te enseñó? La desobediencia les hizo caer en esa condición. Entonces, cuando el humano hace esta operación, quiere volver otra vez, encuentra que hay unos querubines acá que están tapándole la entrada a donde él había estado. Yo sé que eso lo ha leído usted, ¿verdad? Lo recuerda, ¿verdad? Entonces lo que pasa allí es que cuando ellos van, parece que él o ella, o a él o ella, él o él a ella le dice: vámonos rápido allá, porque si comimos de este árbol, que era el de la ciencia, bien y mal, pues comamos del de la vida y viviremos para siempre. Y ahí es donde se vienen ellos acá, pero ya encuentran esto, porque lo que ellos, los querubines, tapaban y cubrían la entrada era para el árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que si ellos, un ejemplo, hubiesen alcanzado a comer de este y después del otro, hubiesen vivido para siempre condenados al mal de la desobediencia. Por eso, gracias a Dios que Dios protegió esa parte del árbol de la vida. Y entonces ellos dijeron, los querubines: no vengan ya para acá, váyanse para allá, porque ustedes no pueden entrar acá. Para comer del árbol de la vida tenía que cumplirse aquello del texto que acabamos de leer, que sería cientos de años más allá. Y hacer cientos de años más allá, ya había pasado todas las generaciones, todas las historias, reyes, patriarcas, videntes, profetas, Sinaí, dispensaciones, todo había llegado hasta aquel momento en el cual precisamente se dice: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Una alabanza al Señor. Eso no sucedió aquí mismo, sucedió en el correr de los años. Una generación, otra generación, otra generación, y a lo que se llega acá es donde ya llegó a la parte donde Dios se manifiesta en carne. Lo que Él quiso decir allá es que tú le herirás y ella te herirá, porque habrá una descendencia, habrá un linaje. En otras palabras, quiso decir: llegará el tiempo en que yo me meto en ese linaje y yo me encargo de vencer lo que te ha vencido, acabar con lo que te ha acabado. Y por eso es que la batalla del Calvario es redimiendo Dios al hombre y Satanás defendiendo lo que se había ganado o se había robado. Eso era lo que trataba de defender, pero después, ya que viene el sacrificio de la sangre, ya no es para rescatar al humano con plata ni con oro, sino comprado soy no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tiene una alabanza para el Señor. Cuando el hombre va a entrar y no puede entrar, es el momento más triste de la humanidad, pero el más necesario. Si él
entró en esta desobediencia y quedó desobediente para siempre, haber comido de este sería un desobediente para siempre y un pecador para siempre y un malo para siempre y un perverso para siempre y una vejez para siempre. Pero cuando Él salva acá, Él dice, ya yo te he salvado, te he rescatado, y cuando ya entres a lo que el mundo te ha dado por el pecado, la paga del pecado es muerte, entonces tendrás algún día como sea que morir. Y cuando mueras será el fin de todo sufrimiento, pero si mueres creyendo en mí, yo te voy a resucitar. Y cuando resucites, no resucitarás como entraste allá, sino que resucitarás con un cuerpo nuevo. Entonces de ahí en adelante el hombre comienza su desobediencia, pecado, los tiempos de Caín, los tiempos de Lamec, los tiempos de reyes malos, los tiempos de la humanidad, Sodoma, Gomorra, los tiempos del diluvio, todo va llegando y todo va pasando. Pero cuando Dios se manifiesta en carne, lo que Dios quiso hacer fue lo siguiente. Cuando Dios se manifiesta en carne, lo que Él hace es entrar su manifestación en carne, que es justo, que no es pecador, se mete en ese terreno de la desobediencia y del pecado para conocer todo lo que ha venido sucediendo, y por eso se mete a vivir con los hombres. El justo por los injustos, se mete a conocer todo lo que el humano sufre. Por eso Jesús en su manifestación en carne, oh Dios, es el ser más misericordioso que hay. Ve a una mujer llorando, no llores. Ve a esa familia que está llorando por la muerte de su hermano, yo lo voy a resucitar. Están por allá siguiéndole y no hay comida, démosles algo de comer porque ellos no tienen que comer, vamos a ver qué hacemos. Casi es un personaje interesado en todo lo bueno para la humanidad. El ciego, ¿qué quieres que recobre la vista? Recibe la vista, porque él quería que ese hombre que estaba con esa enfermedad o ese problema viera. Señor, límpiame por favor de esta lepra, quiero ser limpio. O sea que era maravilloso, pero él estaba metido en el mundo que él sabía quién le puso esa enfermedad, quién lo atacó, quién estaba preparando esto, y por allá a la distancia hay un infierno que el enemigo está llevando y llevando y llevando y llevando para llevarlos allá y acabar con ellos allá, y ahí es donde Dios se mete en la historia, y cuando se mete en la historia es para librar que todos estos se vayan allá, y por eso Él se manifiesta a tiempo, y cuando Él se manifiesta a tiempo y da su vida a tiempo y rescata a tiempo y muere a tiempo y resucita a tiempo, hoy somos salvos a tiempo. Te alabamos Jesús. El pecador, cuando lo acepta él, cuando lo acepta el Señor, el pecador se sigue envejeciendo. El pecador que lo conoce a él ya deja de pecar, pero su organismo sigue el proceso natural de todo cuerpo. Por eso muere, se enferma, por eso le da enfermedades duras, difíciles, otros mueren sin que les dé ninguna enfermedad, sino de vejez. Pero todo se llega a cumplir, está establecido a los hombres
que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿qué sucede acá? Usted y yo que aceptamos al Señor, yo lo acepté, por ejemplo, de 15. Entonces yo estoy acá, un joven, soltero, con un vigor que me lanzo por cualquier parte. Me tocó ir al servicio militar y eso era corra todo el día. Ahora, en medio de eso, formo el hogar, Dios me provee mi esposa, mis hijos, y ya llego a una edad, llego a la otra, ya el cabello está blanco, las fuerzas no son las mismas, pero sigo teniendo a este Dios en mi vida, que es el que me va a dar las fuerzas para llegar hasta el último tramo. Y cuando llegue al último tramo yo no le voy a decir, ¿y por qué me tengo que ir ya? ¿O por qué vas a mandar por mí? Es natural que yo tengo que irme. Es normal. Pero miren ustedes que llegué al final de mi vida, pero llegué al final de mi vida comenzando a vivir pecador. Aquí me arrepiento. Y sigo caminando la vida delante del Señor arrepentido, predicando, alabando, glorificando, estando en Valledupar. Bueno, no escuché mucho amén, pero así, aquí estoy. Y entonces llego acá al final. Quiere decir que viví la mayoría de mi vida con la esperanza de la salvación siendo fiel. ¿Qué sucedería si hubiese hecho lo de acá el primer padre, desobediente, y cuando llegue el momento de querer morir no puede morir porque es pecador para siempre? Será malo para siempre. El enemigo hará con él lo que quiere para siempre. La vejez le llegará y no morirá porque será una persona pecadora para siempre. Y entonces aquí llega el hombre, primero 50, 100 años, porque al entrar en el cuerpo humano se envejece. Y yo no quiero ver un cuerpo de 500 o de 1000 años si cuando tiene 100 no puede ni caminar. ¿Qué tal teniendo 500, 800? Que haya que levantarlo, que cargarlo, y esos huesos caminando, y todo eso caminando, porque es una persona que no puede ni vivir bien, y puede tampoco morir, porque es pecador para siempre. Pero la muerte de Jesús fue la resurrección mía. El sacrificio de Él fue el beneficio para mí. Por eso, gracias Dios que no comió el primer padre de ese árbol de la vida, sino que cuando Jesús se manifiesta en carne, Él es el que está declarando: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida permanente en sí. Entonces ahora, en vez de venir desde aquí con una condenación toda la vida, me meto en la gracia, y en la gracia camino con Él toda la vida para llegar hasta el último momento de la existencia. Un aplauso para nuestro Dios. Mirando esta parte entonces, ya vamos entendiendo ya lo de 1 Corintios 15, que es cuerpo mortal y se levanta, ¿qué? Inmortal. Pero ¿qué tal meter allá el cuerpo inmortal? ¿Cómo sale? Si es que primero es lo que se acaba y después lo que se conserva. Si se entierra o se sepulta, el inteligente, ¿qué sale después? Pero si se sepulta
el ignorante, el malo, el que pecó, el que hizo todo, y habiendo creído en Cristo, esa carne es transformada al cuerpo glorioso, porque no vivió la vida siendo pecador, sino siendo justificado, y justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si quiere darle un aplauso al Señor a esta hora. Volvemos a 1 Corintios 15 y observen lo que presenta la palabra del Señor. Dice 1 Corintios 15, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ahora sí, si este primero, mi antecesor, lo que me brindó a mí fue muerte por la desobediencia, entonces yo estando acá, condenado para siempre, esperaba que algo viniera de acá por misericordia de Dios. Hasta que un día Dios se manifiesta en carne y puedo ver la misericordia de Él. Y cuando veo la misericordia de Dios manifestada en Jesús, entonces comprendo que éste actúa así por lo terrenal que era, porque el pecado lo venció, porque el enemigo lo engañó. Pero este que se manifiesta aquí no es de aquí mismo, es de arriba. Y el que viene de arriba sobre todos es. Y cuando Él se manifiesta acá, Él hace lo que este no podía hacer. Este no podía hacer nada más, todo lo que hizo fue pecar, pero Él está manifestándose acá para salvar. Y entonces lo más maravilloso de todo es que Él deja su mundo y se mete en mi mundo. Y cuando se mete en mi mundo, yo veo que Él verdaderamente es Dios manifestado en carne y que no es comparable con nada. Por eso es que el de acá no podía resucitar él mismo. Y la muerte sería quién sabe a los cuántos cientos o miles de años. Pero este de acá, Él es la resurrección y la vida. Y Él dice, el que cree en mí no morirá para siempre. El que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. Y por eso su cuerpo resucita y es el primero que ha resucitado. Es la primicia, es el inicial, es el primerito de todos. Y después de Él viene todos los que han creído en Él. Y así se le puede decir que Él es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Sabe que yo lo siento a Él aquí está en esta reunión. A veces uno no entiende bien las cosas. Pero cuando uno va entendiendo que Dios defendió eso del árbol de la vida, es como tener un arma en manos de un pecador malo. Pero cuando Él se manifiesta en carne, hace del malo una persona buena. Y por eso al hacer de la persona buena, la hace partícipe de la naturaleza divina. Y al hacerlo partícipe de la naturaleza divina, huyendo de la condición que hay en el mundo por la concupiscencia, mostrad en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, en el temor de Dios amor fraternal, en el amor fraternal caridad, porque si en vosotros, dice Pedro, hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de la verdad. Y ahí entonces uno va entendiendo que era necesario que Él metiera su mano acá, nos arrancara de allá para poder traernos acá. Y cuando nos trajo acá, ya le sigue diciendo a los demás, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú,
¿Para qué? Para sacarlo de la garra de la muerte y traerlo a la esperanza de la vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro maravilloso Dios. Por eso el terrenal nos lleva a la ruina, pero el celestial nos lleva a la patria celestial. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Dice el 48, así el terrenal, tales los terrenales, y así el celestial, tal también los celestiales. Cerramos entonces acá cuando dice se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos, que también habían de ser muertos como ellos, consiervos. O sea que ellos que estaban allá debajo del altar esperando que Dios hiciera algo, lo que Dios les dice es, o el ángel les dice, esperen un poco de tiempo para que se cumpla el número. Parece que Dios trabaja con números. ¿Sí me escucharon? Dios trabaja con números. Parece que Él es buen contador. Dios trabaja con números. Dios dice, no se ha cumplido el número. Pero a mí lo que me llama la atención es que allá habla de 144,000, pero es refiriéndose con Israel, con personas que van a llevar el mensaje de redención al mismo Israel. Y hay número de tribus señaladas para que hagan eso bueno. Pero cuando se habla de Él, el que ya está ya esperando los consiervos, quédense hasta que los consiervos lleguen acá. O sea, no han muerto los que deben de morir. Ya el número es poco, pero cuando lleguen acá, entre tanto que llegan acá, Dios hace la obra para llegar al milenio. Y estos que están acá esperando, tan pronto resucitan, porque forman parte de esa primera resurrección, solo que lo hacen después. Esa resurrección o parte también de arrebatamiento, como usted lo quiera definir allí, ellos van a resucitar allá, y cuando resucitan es preciso para meterse al milenio. Pero la iglesia había resucitado y había sido transformada por aquí, recibió el juicio o recibió la recompensa del tribunal y llegó acá para el milenio. En el milenio es donde ya se encuentran los mártires resucitados y la iglesia resucitada y salva. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Al seguir entonces acá, sigue diciendo, se les dio la vestidura blanca y se les dijo, descansen un poco de tiempo, para que se completara los consiervos. Miré, ya entra el sexto sello, hubo gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se revolvió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, ricos, capitanes, poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque la gran ira de su venida ha llegado, ¿y quién podrá estar firme? Esa es la segunda venida. Algunos le llaman la segunda venida al arrebatamiento. Ese es arrebatamiento.
Aquí la segunda venida es cuando Él se muestra corporal, casi pudiéramos decir con ira, con juicio, con castigo. Y es tanto el impacto que los que ven dicen, escondernos de aquel que viene. Hace casi ya como un miedo, como un temor. Sin embargo, el que viene allá, viene con su iglesia. Hay una alabanza para el Señor. Mis hermanos, esa parte final del 6 no es para allá. Primero viene todo el proceso de tribulación. A lo último ya va apareciendo esto. Y cuando aparece esto acá, líbranos de aquel que viene, escóndenos, las peñas caigan sobre nosotros. Es precisamente cuando Él está para librar esa batalla en la cual Israel vencerá y comienza ese milenio, y entonces ya se manifiesta la obra completa de Dios para ese reinado que se inicia. Por eso, mis hermanos, si tantas cosas que oímos y vemos deben de hacernos pensar que seguir este camino no es en vano. Usted se está envejeciendo, yo también. Los niños se están levantando, un día fuimos niños. Enséñale la palabra, enséñale la doctrina, enséñale cómo vivir delante de Dios. Si usted le enseñó a hacer algunas cosas en la vida, trabajar, estudiar, enséñele a caminar con Dios. Porque algún día, cuando suceda todo esto, no es que primero van a resucitar los psicólogos, después los psiquiatras, después los médicos. No, en esa resurrección lo que vale es ser fiel. Está en pie, por favor. Oiga, el tiempo pasa veloz. Yo les dije al iniciar, hay cosas que no se valoran hasta que no se pierden. Aprovechen, hermanos de Valledupar, que tienen a un teólogo por aquí, el hermano Juan. Y yo sé que él va a tener unos estudios muy bonitos con ustedes. Pero escúcheme, más que escuchar estudios, es adaptar a la realidad la vida con la experiencia con Dios. Yo estaba una vez yendo a hacer un culto en un lugar y llegamos allá, era en la montaña. A mí me tocaron como unos 15, 17 años de montaña. Era horas y horas caminando. Y llegamos allá a hacer el culto y había un ancianito que estaba tendido en la cama. Ay, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Todavía hablaba. Siquiera que vinieron. Mano Reinel, hágame un favor, antes de que comience el culto, léame un salmo. Y yo le dije, ¿qué salmo quiere oír? Y me dijo, el 23. Y el hermano Reinel comenzó, Jehová, ¿es qué? Mi pastor. Y él estaba con su mano levantada y sus ojos abiertos en la cama. Y yo comencé, nada me faltará en lugares de delicados pastos, y su manito se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando,
Y ya cuando venía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, tu vara y tu aderezas mesa delante de mí. Unges mi cabeza con aceite, mi copa, ciertamente el bien. Y en la casa de Jehová, y cuando yo iba en la casa de Jehová, su mano tocó su muslo y sus ojos se cerraron. Quiere decir que él estaba leyendo el Salmo conmigo en su mente y dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la realidad de la vida cristiana. Algún día nos vamos a ir, pero vámonos sólidos, firmes, estables, seguros, para poder estar con Él. No vale la pena batallar tanto, luchar tanto para perdernos al final. No, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Levante sus manos, por favor. Vamos a entonar ese canto. Yo quiero estar ante ti, mi Señor. Estarte atento a tu voz. Vamos a hacer de la oración un canto y del canto una oración.